lo sigue siendo ahora, pero digamos que cuando Edgar se plantea hacer esta película, que la produce él mismo con su propio dinero, digamos que es ejecutado en aquel año el conde Galeazzo Ciano, que era el ex ministro de Exteriores de Italia. En el año 44 los aliados desembarcan en Anzio, como lo hemos visto en varias películas, una de ellas se llamaba también Anzio, de Eduard Dimitric. Es el año donde comienzan las restricciones generalizadas en España, las reducciones nada menos, lo he tomado nota, de un 75% en el fluido eléctrico, en escaparates, en teatros, en cines, en café, es decir, que había una enorme penumbra. Muere el pintor abstracto Piet Mondrian, hoy día una de las figuras más importantes de la pintura, el holandés Mondrian, sin ninguna duda. Se crea en el año 44 el Documento Nacional de Identidad en España y se produce el 6 de junio, como saben ustedes, el desembarco de Normandía. Nada menos que 7.000 barcos y 15.000 aviones entran en las costas de Normandía y se produce pues, el día D y la hora H. Digamos que muere Saint-Exupéry, que ha dejado pues, un relato clásico, como ha sido El Principito o El Pequeño Príncipe, que en agosto pues, la Francia libre toma París. Claro, naturalmente estamos en un año absolutamente en la guerra, como es el 44. Hitler, que ve perdida su propia aventura, amenaza con que tiene una nueva arma secreta que se llama la V2, que es una arma con la cual él dice que va a acabar inmediatamente con la situación de la guerra, prácticamente la asegura en un mes y medio. Roosevelt es reelegido presidente, es el candidato que acababa de salir, pero otra vez vuelve a ser reelegido presidente de los Estados Unidos por un periodo de otros 4 años. Y se celebra una batalla tremenda y siniestra, la batalla de las Ardenas, que es la ofensiva ordenada por Hitler personalmente. Digamos que a final del año se produce la muerte, exactamente tendríamos que decir la desaparición de Glenn Miller. Su avión se pierde y con él se pierde también pues, un nuevo sonido, el Miller Sound, que es una revolución en las orquestas de baile y en el swing. En este año, 1944, un año muy bélico como vemos, Edgar Neville produce, coescribe y dirige esta película, que por cierto está basada en una obra, como hemos dicho, de Emilio Carrere, cuyo libro, por lo menos el libro que tenía el padre de Antonio Sarrión, ahora milagrosamente también está en manos de Juan Tebas. Yo quería decir a Antonio que le iba a dar la sorpresa, espero que emocionante, de que el libro de la biblioteca de su padre, no el mismo ejemplar, o sea que no es que lo robara, a saber. Lo tengo aquí y espero que una cámara inteligente, de estas que hay, enseñen esta portada de 30 céntimos de La Torre de los Siete Jorobados, novela policíaca, especifica, que no es casual porque además la novela policíaca en España, española, quiero decir, no era nada corriente. Estaba empezando. O sea, aparte, entre otras cosas, de un cuento de la Pardo Bazán que se llama La Gota de Sangre, que es uno de los primeros ejemplos de narración policíaca que hay en España. Tú apuntabas incluso en tu artículo sobre La Torre de los Siete Jorobados, Juan, que posiblemente no es el autor tampoco Carrere, ¿no? Porque trabajaba con... Sí, yo no sé los datos exactos que puedan refrendar esa sospecha, pero vamos, yo sí he leído que se duda bastante de la auténtica autoría de Carrere, por lo menos de esta novela, pero eso, como no tengo los datos suficientes, en el artículo lo sugiero y diciendo que no es mía la opinión. Carrera es un personaje también muy singular, ¿no, Antonio? Que tú comentabas antes. Un personaje muy singular y aparte de esa... Un bohemio raro. Un bohemio raro, pero un bohemio además a sus horas, que era una de las cosas más notables del mundo. Porque eso parece cierto, todos los investigadores y los biógrafos están de acuerdo, que se vestía de bohemio, es decir, durante... el uniforme. El uniforme de bohemio. Durante el resto de la semana, pues era un señor que vivía como cualquier oficinista de clase media o como un notario, no tanto como notario, con su mujer, con sus hijas, con sus zapatillas de orillo y con su calefacción. Y luego los sábados o cada 15 días se veía vocado, se veía obligado a exhibirse en Madrid de bohemio. Entonces pues alternaba con chicas jóvenes, a las cuales pues con ellas tenía un comportamiento pues de chicoleo y de asedio y tal, de manera que... Carrere, yo no sé si será cierto, lo dice Juan, es probable porque él era un hombre ya en el año 44, él muere en el 47, ya muy conocido y representando esa especie del poeta antiguo. También era un hombre cerca del nuevo régimen español. A este respecto es conocida una anécdota que no sé si conoceréis vosotros, según la cual antes del 36, por aquellas absurdas maneras en que había venganzas brutales por una serie de artículos de toma de posiciones, una cosa muy lamentable, el señor Carrere se pronunció contra el Frente Popular y
en aquel 36, a partir del 8 de julio, aquella era una causa para que a una persona, pues de una manera inicua, lo pasaportara. El señor Carrere andaba en esa dificultad y se refugió, parece ser que en una de las sacramentales madrileñas, no sé, en Almudena, uno de los cementerios del Río, y allí se refugió, el enterrador lo metió en un panteón y dormía por la noche y salía durante el día. Pero es que poco tiempo después, parece ser que es cierto, que no es un chiste. El caballero Audaz, que era un escritor psicalíptico, entonces semi-pornográfico, con poco interés actual, que también era un hombre carretero, que había significado mucho carretero. En la derecha también estaba en otro panteón, entonces sin saberlo uno y otro. Y cuando se aseguró que aquello no tenía peligros, el enterrador lo sacaba a las noches de luna suaves de agosto, tenía su tertulia y luego se despedía. Bueno, adiós, señor carretero, adiós, señor Carrere, y cada uno volvía a su panteón. De manera que, aparte de esta broma, que es simpática, la de Carrere y del otro, pues como era un hombre, bueno, de los ganadores, tenía potencia y prestigio y andaría corto de dinero. Y es probable que Carrere tuviera categoría suficiente para que el año 44 derecho a negro. También se habla el año 44 es la película, no es la novela. La del año 24. Claro, es que claro. la película Tienes razón, claro. tienes razón. Estaba yo con la De todas maneras, película. lo que yo he leído, no sé si es exactamente, no lo sé, por eso quiero manifestar mi duda. Si, no estoy seguro si es que no era de la novela o que la historia no era de él, o sea, que era un plagio la novela. O sea, que es posible que la escribiera él, pero que no era un tema original. Eso es lo que yo he leído. Lo que sí es una anécdota que pasa por él de su época, con muy poco dinero y con una gran necesidad. Eso todo el mundo lo da porque fue de Carrere, que estaba en una pensión y le dijeron: don Emilio, ¿cómo quiere usted hoy el huevo? Y dijo: el fritos. Que esa es una cosa de Carrere, que debía ser ese personaje que tú describes un poco y sí. está muy bien. Ahora, en el año 24 es cierto que no era el ganador ni el hombre ya cubierto de laureles, un tanto gastados, un tanto envejecidos del año 47, pero ya era famoso. La bohemia, el personaje del poeta madrileño, más o menos oficial o oficioso, era ya Carrere entonces. Ahora, en el año 24 a lo mejor no tenía derecho a... No sé, yo no quiero hacer demasiado subrayado sobre si la novela era suya o no. Esto es un chisme que anda por ahí. Lo que sí es cierto es que viene de una tradición que no es la tradición Agatha Christie, mucho menos Chandler, Hammett, etc. Yo tengo aquí subrayados 2 títulos de 2 novelas suyas que me parecen fascinantes. O sea, como tú contabas su vida, son perfectamente adecuados a eso. Hay una novela que se llama La tristeza del burdel y otra Las sirenas de la lujuria, que es de un modernismo. Sí, sí. Y también de la generación psicalíptica, claro. Aquella erótica... De José María Carretero, claro. Sí, de Hoyos y Vinet. Cosa que ahora pasemos a Arniches, perdón. Lo que es evidente es que el material que le ofrece Carrere a Neville, luego Neville lo va, yo no lo sé, pero lo va modificando y se lo va llevando también. Hay momentos que parece la Codorniz, él va estirando y hay momentos, como tú dices, que parece la Universal, los estudios de la Universal, pero en un Madrid de Simones. Es decir, sí, claro, es que yo creo que lo más curioso que hay en esta película... de Caligari... Lo más curioso que hay en esta película yo creo que es una mezcla como de Arniches, por eso me equivocaba antes de decir Arniches, de tipismo absolutamente madrileño, para contar una historia tan te dejo el nombre a ti, que sé que lo quieres decir, para contar una historia como de Chesterton. Como de Chesterton. Sí, yo le encuentro un cierto tono chestertoniano y luego le encuentro también una influencia, que a mí es una cosa que me hizo mucha ilusión. Pues a mí me encantan las películas como El primer Mabuse o como Espione de Lang, todo ese tipo de intrigas, o los folletines de Feyad y todas esas cosas. Entonces encontrarme que en el cine español, que no tiene prácticamente tradición folletinesca, de repente encima en el 44, que es cuando menos te lo puedes esperar, te encuentras esto, y que hay un esfuerzo de adaptación, de aclimatación, digamos, al clima español, poniéndola en principios de siglo y muy castiza, vamos, ¿no? Que es el elemento arnichesco, que por otra parte era una constante también en Neville, que él siempre defendía el costumbrismo, defendía la zarzuela, que eran elementos que le gustaban mucho y que le daban como... Es que yo creo que hay más puntos de contacto entre Neville y Carrere de los que puede parecer, ¿eh? Sí, es que por ejemplo, además tiene... Carrere era cronista oficial de la Villa de Madrid. Sí, sí. O sea que, y el madrileñismo el es una cosa en Neville... se da en los dos y además lo que ocurre es que el madrileñismo de Neville está muy vigorizado por el humorismo absurdo que viene de Ramón Gómez de la Serna.
y naturalmente muy acompañado y muy bien acompañado por Miura. Y o por porque López además Rubio, Neville no o era por Tono. nada provinciano, es decir, es un No, 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 madrileñismo claro, todo lo contrario. de cosmopolita Claro, absoluto, claro, ¿no? sí, claro. Y sin embargo, Que ha muy- estado en Italia haciendo películas en ese momento, que ha estado en Hollywood, que conoce a Chaplin y claro, no tiene el madrileñismo, sí, un tanto de caspa. digamos, provinciano. No, tipo el arranque de la película, que a mí me parece estupendo, o sea, lo del Salón Europeo, me parece que se llama, donde actúa la Bella Medusa. La Bella Medusa, ¿eh? La Bella Medusa, esto lo ves de arranque y puede parecer París. Aquello, o sea que realmente el cosmopolitismo a la europea, aunque hubiera estado en Hollywood y esto es bastante Y notable. luego vamos a un sitio a en esta jugar. película. Claro, y Claro, luego van se a la va- ruleta, claro, claro, por eso. No, y tiene además, como otras películas posteriores suyas, es El crimen de la calle Bordadores tiene un poco el mismo clima y Domingo de Carnaval también tiene un poco ese clima. Mi O sea, calle. es decir, no es una película aislada. Bueno, Mi calle, como hace un poco la crónica de todo el periodo con esa extraña elipsis de la guerra civil que se la salta, Sí. pero bueno, ahí está un poco incluido todo. Pero yo creo que ahí hay la conjunción de una época que le gusta mucho de Madrid, aprovechando para contar una historia totalmente descabellada y además que es muy consciente de que es descabellada, no le importa nada que sea descabellada y encuentra muy divertido, con una visión en cierto sentido muy surrealista de todo eso que ocurre en Madrid. Luego hay a mí un lado que me intriga mucho porque tampoco hay muchos antecedentes. Yo casi pienso que hay que esperar hasta Maravillas de Manolo Gutiérrez Aragón para encontrar elementos, digamos, de tradición judía en medio de una película española, que no deja de ser también curioso y que yo creo que incluso Los siete jorobados debe ser una alusión al candelabro de los siete brazos, claro, ¿no? claro. Porque, claro, evidentemente son muchos más, pero toda esta idea de que esto sea un refugio construido por los judíos que no acatan la orden de expulsión y que tienen allí un tesoro y toda esa historia mezclado con los monederos falsos y con 25.000 intrigas que hay por medio de la película. Y la investigación de los arqueólogos, que es una serie de historias paralelas que yo creo que están muy bien hilvanadas y de una manera además que yo creo que le permite hacer otra cosa que yo creo que era importante, que siempre pensamos un poco como era un hombre de letras y de teatro en Neville como contador de historias y se tiene en cambio fama de descuidado como cineasta. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esta película es la creación de espacios y de imágenes totalmente insólitas y llamativas dentro del cine español. Pocas veces se ha visto esa construcción de un mundo subterráneo de Madrid con esos decorados fantásticos, aunque da la sensación de que hechos con poquísimos medios. Sí, pero estupendamente aprovechando resueltos. O sea, yo creo que le hubieran encantado a los de estas películas de... ¿Cómo se llama? La de los niños... los autores de Delicatessen. Ya, sí, lo de Genotti... Al final, no Los sé niños cuál. perdidos y eso, yo creo que esa escalera fascinante, que aparece en plano general... Ese es el plan plano de la Ese película. plano. Ese de los momentos, ese es el más impresionante. bonito. Y el de los espejos saliendo, el fantasma. Pero yo creo que Ese arranque que hay en la taquilla cuando él está recogiendo el dinero, la taquilla ya, esa taquilla donde le están dando su dinero, que lo enlaza, como dice Miguel, muy bien rodado con el espejo, se queda uno en el espejo y surge la aparición del hombre. Ese es un momento impresionante de cine. Hay también algo como de Gaudí en los decorados, hay como unos decorados que están como puestos al revés, que da una sensación mágica también. Esas cosas a mí me recuerda a muy los curiosas. cuadros, ¿cómo se llama? Escher, o ¿cómo se llama esto? Sere Piranesi. Esta especie de laberinto. Sí. O sea, esa escalera me parece que tiene mucho de eso. Sí, sí. Pero cuando hablas tú de espacios, yo creo que es fascinante el mundo subterráneo, pero que es muy interesante también el mundo de fuera. Sí, no, me O sea, refiero a esa especie... espacios en general. Y el Cuando yo decía lo de la tratamiento las inocencia, calles. es que me parece que refleja una Belle Époque tan absolutamente plácida, contenta de vivir la propia época, que vamos, que la mezcla de las dos cosas es muy interesante. Por ejemplo, hay momentos en que cuando aparece Guillermo Marín en ese personaje espléndido de la película, que es el doctor Sabatino, la irrupción de esa figura negra en esa plaza soleada, maravillosa, pacífica y tranquila, resume absolutamente la conjunción de esos dos espacios que maneja tan bien y nada descuidadamente Neville en esta película. Eso es magnífico. Con una imagen de los niños jugando a los toros, uno de picador, que es preciosa Eso es esa magnífico. imagen. Yo esos creo que el niños, contraste los niños con de- la cachiporra, con los títeres, hay una presencia también Esa preciosa. escena en la que él conoce a Isabelita Pomés, por ejemplo, con los niños y con los libros que se le caen y que luego él recoge y le lleva el otro libro antes de enterarse de que es la sobrina del que era en realidad su padre, el actor, pero la Robinson de Mantua. Robinson de Mantua, que el nombre, los nombres son todos fantásticos y por otra parte más bien italianizantes. Es un ¿no? nombre Porque estupendo hay que es de la novela, otro que ¿no? se llama El nombre, Malato, Malato, el otro
que tienen además un aspecto enfermizo, sabatinos, son todos unos personajes realmente insólitos y curiosos. Todos estos personajes vienen, por eso lo apuntaba yo antes de la película, en la presentación, de figuras que hicieron mucho, o sea, tuvieron mucho éxito a partir de los putrefactos célebres de Dalí, de Pepín Bello y de Buñuel. Esos tipos se van transformando. En la codorniz aparece un personaje arquetípico, que es Don Venerando, que son todos estos viejos caquécticos, catarrosos, anticuados, que son el objeto de todas las burlas y todas las pullas de toda la generación de ellos, de Miura, de Tono, de López Rubio. Aquí hay dos viejos de esos estupendos. Y Napoleón. Bueno, Napoleón es una aparición francamente estupenda. Eso parece una escena de Tres sombreros de copa. Sí, totalmente. Es usted de allá, dice. Es usted de allá. Esa irrupción absurda es lo que pone como... Se reúnen 4 en una mesa camilla y me llaman. Un velador me llama. Pase usted. Habrán sido los del Principal. Eso es muy moderno. Y luego, cinematográficamente, que se ha apuntado por aquí muy bien, es decir, a mí me gustaría someter a vuestra consideración y a la de los espectadores las influencias en la puesta en escena del cine de género de aquella época, vía de su permanencia muy feliz y por lo visto muy fructífera en Hollywood. Desde luego está el terror de Whale y sobre todo el Frankenstein, más que el Drácula, ¿no? Y desde luego está Lange. También se apuntó y las películas mudas de Todd Browning con Lon Chaney. Yo por eso creo que Todd Browning es... Yo creo que está muy claro. La silueta misma de Félix de Pomés, con esa chistera tan alto y con la cara desfigurada y tal, y pues había también alusiones, yo creo que ¿cómo se llama esto? Al fantasma de la ópera. Parece la de la Lon Chaney en la muda del fantasma de la ópera. Si hay algunos planos de Guillermo Marín poniendo cara de malo en primer plano, podían pertenecer a una película universal de los años 30. Además, por otra parte. Y luego Lange quizá está detrás, quizá está en Mabuse. Además yo creo que todo el lado de las ciudades subterráneas, que es una constante en Lange, que llega incluso al Tigre de Snapur y la tumba india, y que es una de sus obsesiones favoritas, pero que es una obsesión que procede también de los seriales de la época. Yo creo que ahí hay una mezcla de pero esto nunca se había hecho en el cine español, nunca se ha vuelto a hacer. Que yo sepa, ¿no? Hay algunas de estos de los años 10, algunas folletines catalanes también que tienen una parte de estas intrigas, pero son esas concomitancias raras, como también en costumbristas como José de Castro y Serrano encuentras historias medio enigmáticas y medio misteriosas, ¿no? Yo creo que es una zona de la cultura española que yo confieso que no la conocemos demasiado bien y que a lo mejor si tuviéramos tiempo traía cuenta en repasar, y a lo mejor nos encontramos que había más conexiones, y que es una película que, aunque sea insólita dentro del cine español, tiene sus arraigos por otra parte con otros elementos marginales de la cultura, o de la cultura con comillas, porque no muy apreciada. No, pero de la cultura, muy apreciado no, porque hay que ponerle comillas. Que no se considera la cultura. Alta cultura. Pero la consideración, sí, claro, a lo mejor no se considera alta cultura. No, que dice que es la parte de la cultura que no estudias en los colegios. Hay una cosa que ha subrayado, me parece que en la presentación José Luis, que es como todo eso que yo decía, inocencia, que puede ser, yo digo inocencia en el mejorcísimo sentido de la palabra, o sea, hablo de pureza incluso. Y bueno, será naif, pero es algo más que todo eso. Está perfectamente simbolizado y reflejado en la cara de Antonio Casal, que es lo que has puntualizado tú, que a mí eso me parece estupendo. O sea, ese rostro de pánfilo bondadoso que tiene este actor excelente, que era Antonio Casal, resume esa inocencia feliz de la película, que es el otro lado que me gusta tanto, esta especie de sainete feliz que por debajo de las alcantarillas están las cucarachas, pero que de todas maneras no llega a ser muy doloroso casi nada de lo que ocurre, ni siquiera de lo que ocurre abajo. Hay un lado de isla de ilusión un poco en toda esta película. Además eso se nota mucho cuando asocias la cara de Antonio Casal con la música del organillo. Hay un momento que él hace sonar el organillo, que es muy Neville, eso es ese mundo perdido que él siempre iba buscando, ¿no? Incluso cambia, hay un momento, me parece, que en el salón, cuando hay un número, él ha cogido la machuca y la cambia de ritmo. Lo que está, eso está cambiado continuamente. Él no sé por qué ha dado ese cambio en una interpretación musical distinta, y eso produce una especie de melancolía. Cuando yo decía lo de Ophuls, es porque además yo creo que Neville rodaba muy bien también. O sea, Ophuls ha pasado la historia por ser un hombre que probablemente ha deslizado
su cámara movediza como poca gente, ¿no?, en el cine. Pero es que yo creo que Edgar Neville, yo estoy de acuerdo con Miguel, no es un cineasta torpe, sino que construye muy bien los planos, tiene una especie de, no sé, de melodía interior que te va conduciendo incluso pues eso, por lo que tú dices, por un mundo interior y por un mundo superior, por unos personajes que pueden ser sacados del mudo y por otro como el de la chica, porque se pueda detrás de una pared, claro, eso es muy difícil, es decir, detrás de la pared hay un pasadizo, para creerte eso, dices, bueno, pero vas entrando tanto en la película, y yo creo que se entra por elegancia, porque era un hombre elegante, o sea, su puesta en escena es la de un hombre muy elegante y que rueda muy bien, y siempre se ha tenido la sensación, o por lo menos lo hemos oído muchos años, de que era desmañado, ¿no?, de que Edgar era un hombre torpón. Pues eso, el típico descuidado, bueno, claro, es una reputación que también la tienen Renoir, Rossellini, Chaplin, Buñuel y algunos más. Y se ha visto que Buñuel es todo lo Sobre todo contrario. la tienen aquellos cineastas que no han sido solo cineastas, sino que se han dedicado a otros menesteres como la literatura. Entonces eso siempre parece que es un intruso en el mundo es la del cosa cine. esa, como este señor es de letras y de técnica no entiende nada y probablemente se interesaba muchísimo, porque yo creo que aquí los trucos están muy pensados. Había que averiguar también... Están mejor pensados que resueltos, pero posiblemente no por descuido. Por el mundo de los espejos, sino por medios de... Por falta de medios. Por medios pero técnicos en la notas que es época. una película muy pobre, pero de esas veces en las que ves utilizar la pobreza con una gran fantasía, como pues el caso de Ed Wood, por poner un caso que últimamente circula, ¿no? De que son los casos extremos de pobreza, pero que ves que con imaginación y creyéndosela, digamos, teniendo fe en los trucos funcionan. Yo creo que se enlaza también con la actitud esta que hablabais de Antonio Casal. Yo creo que tiene la perfecta actitud de un niño al que de repente cae en una aventura que le divierte muchísimo y le fascina muchísimo el misterio que encierra toda esta historia. Y entonces eso se mete por allí y le ves realmente disfrutando. Y luego ese camino, que todas las historias de pesquisas y de inquisiciones que permiten hacer un recorrido por un montón de personajes totalmente pintorescos y a cuál más enloquecido. De que ahí está desde el archivero este de la policía que tiene un alfabeto de asirio y que te traduce las cosas, hasta el don Zacarías, que está Riquelme fantástico como de costumbre, pero más enloquecido probablemente que nunca, cantando lo del cuacuacuá y de esas historias. Yo soy el pato, tú eres la pata, dame la patita. Es increíble. No me des la Y luego lata. el uso de las canciones también muy divertido, porque fíjate, parece una concesión de época, parecía que en esa época todas las películas españolas tenían que tener un número musical y debía encantarle probablemente al público, y no sé si la canción Manola esta a lo mejor era muy conocida, pero es divertidísima como canción, pero lo aprovechan muy bien para en el primer plano mostrarte que por propia confesión que el personaje de Antonio Casal, que es muy supersticioso, cosa que también hace especialmente divertido que se vea en esta situación de poco después ver a un fantasma, que además es curioso que está presentado el fantasma con una naturalidad absoluta en la película, y que además el único que lo ve, según él descubre poco después y le oye, es precisamente Casal, porque claro, está ahí diciendo, no, es que estoy con este señor y tal, y habla de él con toda... Y además el hecho de que no lo vean, hay una cosa muy graciosa, que es que inmediatamente antes de que aparezca Feliz de Pomés, o sea, Robinson de Mantua, está la señora del ropero diciendo que no se puede permanecer con el sombrero puesto. Entonces esta señora aparece con el sombrero y no se lo quita nunca, ni nadie le dice nada, obviamente, puesto que no le ven, claro. Es muy bonito cuando le dice que a dónde tiene que apostar. Esa es una escena preciosa. Y aquí yo creo que se reproduce un poco lo que se habló cuando Viridiana, me parece que lo citabas tú, que estabas esa noche, hablando de Buñuel, y es que Edgar Neville era un hombre de una gran cultura, claro, y eso se nota aquí también, que hay una cultura literaria, plástica, de todo, porque a ese plano que nos gusta tanto es que parece el Guggenheim, es que la estructura esa de caracol parece el Museo Guggenheim, es algo, la cosa toledana, morisca metida. Si me permites, aparte de su gran cultura humanística y poética, y en muchos, porque él era realmente un hombre del Renacimiento, un hombre de grandes intereses y un hombre muy culto, efectivamente, pero también había estructuras o por lo menos reminiscencias de su mundo familiar. Y vuelvo al tema, porque es lo que más me gusta de la película, que es los pintorescos, los extravagantes, estos venerandos que matan. Hay un momento determinado que un burro, cuando se van todos, en un detalle maravilloso, que es intentan matar con un papel a una mosca, que ahí termina una secuencia. Bueno, pues estos obedecen a tipos exactamente de la familia de Neville. En un libro de Marino Gómez Santos, que debe ser muy difícil de conseguir, yo conseguí en Feria de Libros de Viejos, que se llama 12 hombres de letras, había una larguísima entrevista de 100 páginas con Neville. Y la he releído al venir aquí. Y cuenta tipos de su familia, tíos y abuelos, por además él pertenecía a familias inglesas y holandesas y tal, tipos muy extravagantes,
dos de los cuales muy rápidamente eran así. Uno de ellos eran personajes como de García Márquez, tenía un laboratorio en una gran casa con jardín, se había hecho una especie de pequeño chamizo, y allí tenía un laboratorio de tintes. Y entonces cuenta con mucha gracia Neville que cuando era joven y niño y con su madre y con las criadas iban allí y que cada día cuando volvían cenaban de una manera distinta, porque todos se impregnaban de azul un día, otros de rojo, otros de colorado, que es una cosa preciosísima, es una cena de 100 años de soledad. Y otro todavía más extravagante y más bonito, que es que llega cuando Blériot y aquellos hicieron los primeros vuelos con los aparatos aquellos, los locos cacharros, le llevaron a un abuelo de Neville una pequeña reproducción de aquellos pajarracos que se caían todos. Y dijo de pronto, esto lo tenemos que hacer aquí. Y le dijo a un fotógrafo, hazme una ampliación grande que inmediatamente esto lo tenemos que hacer. Y le dijo al carpintero, ¿eres capaz de hacerlo? Sí, lo voy a hacer. Házmela un poquito más grande para que vea las junturas que te voy a hacer un avión. Y le hizo un avión exactamente el mismo que los hermanos Blériot. Claro, es decir, todos estos enloquecidos formaban parte de su familia y los mete aquí. Sí, porque la película puede ser eso que llaman los americanos una extravaganza. Una extravaganza. Claro, que ese sería el Exactamente género. es eso. O sea, yo creo que ese es el género de la película. Una extravaganza, Claro, ¿no? totalmente. Que es eso, donde se mezcla una sinagoga, ciudades judías, gente que va por arriba y oyendo organillos. Sí, pero ese juegan. elemento absurdo en el humor que no podía estar en Carrere, por estética. No podía estar en Carrere. Incluso os habéis fijado que la pistola que lleva el malvado, ¿cómo se llama? Guillermo Marín, es como de atrezo. No sé, yo creo que está hecho a posta, es como una pistola de atrezo, de esas que se sacaban en las cosas de teatro de Rambal y cosas de esas. Es de madera. Sí, pero o sea, además yo creo que no hubiera habido No problema. se le ve hueco al cañón. No, bueno, si es que el personaje parece de atrezo también, quiero decir que claro, que es totalmente congruente. Y lo del humor que marcabas tú, claro, pues ahí está lo de Napoleón, evidentemente, que es un ejemplo de eso. Ahí está esa cosa fascinante de que el fantasma lo que más eche de menos era la Venus que tenía en su despacho, que le gustaba como mujer, sin valor. claro, y que al final se la lleva mirando cómplicemente el espectador, la Venus. Eso de estos tipos falsificando billetes parece de la Codorniz. Es una viñeta de la Codorniz. No, dos jorobados, hay un momento que Sí, están como en una un especie de encuadre, noria. parecen como dos dibujos de Miura. Que se ve en sombra primero, Sí, sí. dando vueltas como unos viñetas palos. en blanco y negro. Ahí están haciendo los billetes. Continuamente transportan sacos, es una cosa fantástica. Luego, más allá de estos elementos subterránea muy Bombillitas, ¿verdad? misteriosa. Más allá de estos elementos reconocibles, porque forman parte de la cultura de posguerra, es decir, no se podría pensar de la presencia, por ejemplo, del mito de Orfeo en un momento determinado. Es decir, ¿pudo pensar Neville en ese Eurídice Sí, bueno, cogida el lado en este de esa capturada circunstancia e de un mundo inferior que es el hipnotizada? infierno, evidentemente? Sí, a mí me gustaría marcar, precisamente ahora que has dicho lo de cogida, yo echo de menos en la película una cosa que no está subrayada, pero que yo creo que hay que pensarla. O sea, si el doctor Sabatino se lleva a esta chica abajo, es por algo, digo yo. Y si el doctor Sabatino no mata a esta chica, como le han exigido y dicho los jorobados, y él no ha negado que va a hacer, sino que la devuelve a su sitio, es que el doctor Sabatino ama o desea a esta chica, lo cual no está nada subrayado en la película, pero no puedes evitar el pensarlo. Sí, te lo deja totalmente a deducir. Lo mismo que piensas a posteriori que si se cruza tan a menudo con él, no es porque esté patrullando, es que probablemente él está intentando ronda la calle de su está chica. rondando Claro. la calle de la chica. No, y por supuesto creo que Eurídice también es inevitable pensarlo. Claro, sí, yo también pensé en el mito de Orfeo y Eurídice. No, y además el cruce del otro lado del espejo. Y Orfeo es Antonio Casal. La aparición de que ella la tenga hipnotizada. Que Y está en el agua y es el también espejo. Claro. A mí lo que me hace mucha gracia son esos repentes, que eso siempre lo ha tenido Neville en sus películas y en sus obras de teatro, esos dos camareros que están haciendo referencia a la cena que ha estado él con Julia Lajos y con la hija, y dice, bueno, la señora se comió una vaca. La señora que hace régimen, dice, se ha comido una vaca. Claro, dices, esas Eso cosas tenía son que muy ver con bonitas. su propia gordura. Claro. Neville hacía bromas sobre su propia Bueno, la gordura. carta, esa carta. La fantástica actriz fetiche suya, la Julia Lajos, Lajos, era una actriz era estupenda. absolutamente Hablando de otros deliciosa y actores, divertidísima. Julia Lajos es estupenda. Félix de Pomés, Robinson de Mantua, que era un señor que además era aristócrata, era escritor, era campeón de esgrima. Sí, había sido, claro. Que era todo este señor, padre de Había esa jugado al fútbol. padre de esa Y preciosidad. ha dirigido cine. Sí, ha dirigido cine y fue de los que se fueron a Hollywood también. Claro. Padre de esa preciosidad porque es guapísima, Isabelita Pomés, a mí me parece que es guapísima. Y luego, como tú has marcado antes, Riquelme, que es una de mis debilidades en toda la historia del cine español, aquí está fascinante. Sacándole el polvo a esa Más especie luego de varios que no muñeco. sabemos ni siquiera quiénes son, porque a mí, por ejemplo, el patético Malato me parece fantástico. Además, una cosa que en off
lo asesinan inmediatamente después de que le ha contado lo que les va a pasar y cómo tienen que obligarlos para que guarden el silencio. Sería el grito, ¿no? Es una idea además muy de serie B para economizar, pero el pobre hombre que tiene además ese aspecto como de criado de librea, solo que jorobado, ¿no? Oye, Jesús Franco, cuando hizo Gritos en la noche, tiene algunos planos que son parecidos. Pues ¿no? no me extrañaría que lo hubiera visto, pero yo creo que él habría visto muchísimo cine, no lo sé. Porque la verdad es que Jesús Franco había visto mucho cine. Como casi todas las películas de Neville han estado fuera de la circulación durante muchísimo tiempo, y no es que ahora circulen mucho, pero digamos hay unas cuantas rescatadas, pero las puede haber visto cuando era pequeño. Hay unos planos de noche de la ciudad, ¿verdad? De estas como para dejarte recuerdos imborrables. Para Jesús Franco es una película... Claro, Jesús, si no recuerdo mal, pues cuando se hizo esta película debía tener 11 años o algo semejante. O sea, La película he visto en el libro ese que tienes ahí encima de la mesa de Perucha, que dice los días que estuvo, yo no sé, en esa época. Duró una semana y la clasificaron en segunda categoría, lo cual también prueba el éxito que tuvo la audaz empresa de meterse a producir esto, porque claro, es bastante complicado montar esta película. Es sorprendente que quisiera hacerlo, que la consiguiera hacer todavía es más sorprendente, y encima no parece que dejara ninguna huella, no es ni siquiera de las películas suyas que han tenido un cierto prestigio. No, y él no habla mucho de esa película en las entrevistas. Bueno, no sé si no habla mucho no de las entrevistas, pero quizá sí no tiene un buen recuerdo comercial del resultado. Pero sí la menciona y la engloba con otras en el artículo aquel de Primer Plano, en el que habla un poco de su afición al costumbrismo y habla también de la aventura del cine. Y es un artículo muy bonito, que la verdad es que no escribió muchos artículos sobre cine, pero los que escribió estaban muy bien y reivindicaba muy claramente. Y en uno que se llama Defensa de mi cine, precisamente, ahí la cita muy expresamente. Sí, en otro de esos artículos que yo he releído últimamente le da un varapalo tremendo, cosa que me resulta curiosa, a Powell y Pressburger, hablando de que una película era un latazo, los cuentos de Hoffman, cuando yo no puedo evitar haber pensado también en Powell y Pressburger viendo Los Siete Jorobados, que ya es curioso. Sí, también le da un varapalo a Eva el desnudo, si no recuerdo mal, o sea que sus gustos cinematográficos me temo que no eran demasiado concordes con los nuestros, pero... Y luego de las películas es cierto que yo no conozco esos artículos que mencionáis de Neville hablando de su propio cine, pero en esa larga entrevista con Gómez Santo, que está muy bien, sobre todo habla de literatura porque Marino Gómez Santo es un periodista literario, no cinematográfico. Y pasan, no sobre puntillas, sino ni siquiera mencionan La Torre de los Siete Jorobados, por lo que hay que pensar decir que debió ser una empresa fallida y además puso mucha ilusión, como en otras películas, pero esta además era muy hermosa, como hemos visto. En cambio, sí hay en esa larga entrevista con Marino recuerdos muy vivos, muy hermosos y muy pintorescos de Hollywood. Por ejemplo, es decir, cuenta con todo lujo de detalles a través de 10 o 12 páginas las noches de orgía en lo que era el Xanadu de Charles Foster Kane en la película de Welles, que como todos lo saben, era San Simeón de Hearst. Y entonces va contando Neville, y además va enseñándole un álbum de fotografía de los muchos que tenía a sus comensales aquella noche, y le va contando punto por punto, pues en esta habitación había esto, en tal jardín había esto, había un zoo en aquel sitio, los, qué sé yo, los tapices eran flamencos del 17, así, así. De manera que lo que estás viendo en el relato de Neville es las célebres escenas del Kane, donde va enseñando todas las riquezas de Xanadu. Y es una cosa fascinante, porque decir, compruebas que Welles se atuvo casi absolutamente a lo que había en Xanadu, lo que había en San Simeón Xanadu. Sí, sí, cuando le van diciendo en Kane lo que van llegando... La descripción te queda fascinado por la cantidad de detalles muy precisos que Neville, ayudado por las fotografías, le va diciendo a Marino Gómez Santos y una serie de personas que están en su casa. Sí, sí, ¿no? Claro, es que en su vida, es lo que decía antes Miguel, es que cosmopolita como Edgar, y con coches, desde cuando antes no se veía un coche, Edgar ya llevaba su coche, y un coche además especial y deportivo, y ha sido un jugador de tenis estupendo, y bueno, es que hay luego que todo, fue, y poeta, y escritor, también fue delgado. Era guapísimo, Edgar Neville, todo el mundo lo dice. Fue muy delgado, muy guapo, y tuvo muchos amores, es decir, él pasa por ellos públicamente, y apenas lo saluda, pero debió tener mucho éxito con las mujeres en Hollywood. Hay una foto muy divertida que yo creo que habría que pedirle a nuestro realizador que la saque en ese libro que tiene Miguel, que es él ensayando con Manolita Morán la canción esta del principio, al lado de ella con La sombrilla o algo así, en que se ve que en esta época de rodando esta película todavía no estaba tremendamente gordo
como llegó a ser. No, no, pero sí, él era como el gran Gatsby. Él era ese tipo alto, delgado, deportista. Y que además era conde, que eso le impresionó tanto a conde Chaplin. de Berlanga de Duero. Pero, y luego hay gente que todavía que la ha conocido muy cerca, como puede ser Mingote, que es una persona que conoce muy bien todo el talento literario y el talento creativo que tenía. Porque claro, estamos hablando de un Edgar Neville cineasta, pero es que hace unos años la gente no sabía que Edgar Neville había hecho películas. Claro, ¿no? es que tú has dicho Duende y Misterio del Flamenco. Esa película fue a Cannes, me parece, y trajo algún premio del Festival de Cannes. Claro, es una película, ¿verdad? Y además, como tú dices, el tratamiento del paisaje y el conocimiento tan profundo que tenía él del folclore. Y del flamenco. Y del flamenco era un conocimiento... Esa película se ha pasado por Televisión Española hace poco, un poco de sorpresa con motivo de la muerte de Antonio. No, y la han dado además en la única versión que se conserva en color, porque ya sé que estaba hecha en cinefotocolor, que era un conflicto de método español, y se recuperó hace muy poco a través de una copia que tenían en Estados Unidos. Por eso está subtitulada en inglés la copia de fotocolor. Ese tenía problemas, que esto no es ninguna exageración, de que daba una vuelta una bailarina y el color se le iba de la falda. Sí, pero era tremendo, los rojos. El fotocolor y el afacolor, que tuvimos que pasar. Gemacolores... No, pero esto era más complejo porque era un color autóctono, y entonces era una complicación, y desde que además perdieron el sistema, que daban 2 baños y cosas de ese tipo a la misma película, y se rodaban con dos negativos al mismo tiempo. Y cambiaba de color igual que la familia de Neville. Pero Edgar siguió rodando hasta el 60, ¿no? Hasta el 60 es mi calle, ¿no? O sea que él rodó casi... Él sentía una gran pasión por el cine. Sí, cuando hace esta película no es una película primeriza, es de las más antiguas que probablemente hemos visto ninguno de nosotros, pero tenía varias, y sería muy curioso, hablando de lo de Opus, por ejemplo, y de lo que has dicho antes también, aludiendo a que hay una que se llama Café de París, que es como del año anterior aproximadamente, ¿no? Pero había hecho ya varias y de géneros muy diversos, y la verdad es que tiene una carrera más... No es un señor que hizo 4 películas, vamos, es un señor que tiene una carrera bastante considerable. El último caballo, es una película preciosa. Magnífica película. Mi calle, lo que pasa es que Mi calle es una película distinta de narrativa, rueda de otra manera. Es una película muy madrileñista y, claro, al no estar el Yo creo que muy testamentaria. Por lo que he leído es la película que él prefería. ¿eh? O sea, Mi calle. Sí, él ha dicho varias veces que Mi calle. posiblemente era su mejor película, Mi calle. Porque, como tú dices, es una película muy testamento personal. A mí las que me gustan también más, y esa sí que la encuentro muy ofulsiana, es El baile. Y el baile, claro, el baile es como de Lubitsch, digo, y de Lubitsch y de Ophuls y de los últimos Renoir, a mí me recuerda mucho Elena y los hombres, ese tipo de cosas. A mí el baile me gusta más la historia y me gusta más la obra de teatro que lo que él consiguió haciéndola en cine. Yo creo que se atuvo excesivamente a su propia obra teatral, y me parece que no le salió tan fluida como debía haber salido. Pero además hay muchísimos partidarios del baile como vosotros. Sí, no, lo que pasa es que lo que tú dices, Juan, es que Mi calle nace directamente para el cine, ¿no? Que no es una obra, es que él dice... Mi calle es una película claro, nace para el cine, hace un gran decorado, que eso es uno de los grandes decorados que se hicieron. Claro, y hace una película coral. Y hace una película de la historia de su calle, que es la historia de su tiempo, la historia de parte de su vida. Es y la otra parte película suya. absolutamente insólita en el año 60, porque nosotros la hemos visto en general, o vuelto a ver posteriormente, de repente dices, bueno, pues esta película del año 60, ¿qué tiene que ver con el resto del cine español del año 60? Hay una película sin protagonistas, o sea que todos son protagonistas o no lo son ninguno. La historia, es un documental, prácticamente. La historia de una calle a través de su gente. El protagonista es es en el fondo él mismo, claro. Y es una película además muy personal, muy de autor, antes de que se hablara del cine de autor prácticamente. Claro, bueno, y La vida en un hilo, eso es alta comedia, ¿eh? La vida en un hilo es con la historia de aquella chica que va viajando en el tren y empieza a ver las dos posibilidades, lo que hubiera sido su vida. Para a mí se me parece una idea absolutamente fascinante y yo creo que muy original. Se ha utilizado más veces después, se han hecho adaptaciones posteriores de esa historia que es estupenda. Pero es una idea fantástica, ¿no? El crimen de la calle de Bordadores, que tú dices que tiene algo que ver con la estética de esta película. Esto lo que viene a decirnos es que para Edgar Neville el cine era muy importante. Hombre, claro, o sea, que no era solo la idea del gran autor de teatro, del gran comediógrafo, que también era estupendo, porque claro, el baile... No, eso de que de vez en cuando se dedica al cine es mentira. No es un capricho de autor de éxito que de repente le da por hacer una película, ¿no? Esa idea que tenía Neville de que era un diletante que de vez en cuando hacía esto, no, es una idea totalmente falsa. Estaba todo el día, él confiesa que estaba todo el día trabajando o en una pieza para el teatro, o en una pieza para la televisión, o en un guión cinematográfico, o realizando. Y con una facilidad, los que le han conocido dicen que prodigiosa, que las dictaba. O sea, que él dictaba el baile a lo mejor y empezaba... Yo tengo alguna imagen... segundos, una facilidad, de una especie de creatividad continua y además como sin alardes, que es que le salía, que le brotaba, que Edgar Neville era un hombre de talento y que le brotaban las situaciones
y que él tenía la situación y empezaba, dialogaba, y ese mismo diálogo iba dando de comer a la situación sin ninguna cosa de decir, ahora el personaje tendría que hacer esto o lo otro, ¿no? Es una cosa... Y yo creo que eso se le nota en las películas, que es un hombre de mucho talento, es un hombre muy brillante. Esta película es una película llena de talento, porque por donde la cojas, ahora, por ejemplo, si yo te digo, como decimos siempre cuando estamos acabando, planos para esta película, hay muchos planos muy bonitos. Desde luego, ¿A a ti mí ¿tú con qué te es el primer quedarías? plano ese donde se ve por primera vez... Cuando él aparece, ¿verdad? Claro. En la escalera esa. En la escalera que parece un plano del ángel. Es decir, es una cosa magnífica, con esa especie de... no sé si son Como unas barandillas, tubos o barandillas, que es una preciosidad. Es el plano que yo prefiero. ¿Y tú cuál cogerías? Hombre, yo una vez que no puedo decir ya otra vez el de la escalera, que evidentemente es el plano de la película. Ese es el plano. A mí cualquiera de los dos que hay, sobre todo de, iba a decir de Bela Lugosi, de Guillermo Marín, el actor que más veces hizo el Tenorio. Lo Sí, decía claro. él siempre. Esos dos primeros planos de Guillermo Marín, que gira la cabeza en primer plano y cuando está de frente a la cámara pone el gesto de malo, me parecen francamente divertidos. Y hay otro de Guillermo Marín que también me gusta mucho, de Sabatino, que es la sombra en la pared, cuando va apareciendo en esa pared que hay un reloj de péndulo, que va apareciendo para raptar a la chica. Pero bueno, hay bastantes más. Y para ti, dinos un... Pues para mí también hay mucho, pero casi el que más me divierte y fascina al mismo tiempo es el segundo encuentro que tiene Guillermo Marín con Antonio Casal cuando le somete a esa especie de interrogatorio. Es decir, usted va bien por aquí, usted estaba también en la Plaza de la Paja y todo ese tipo de historias. Es una cosa como muy untuosa, muy también de actor de teatro y que le va muy bien a este tipo de malvado tan misterioso, porque a veces es un malvado cuyos fines no parecen muy claros, porque no parece que sea un señor que en realidad se dedique ni a fabricar moneda falsa ni nada por el estilo, que lo que yo creo es que ha encontrado la manera de olvidar la limitación de ser jorobado, Claro. Que es fantástico lo que cuenta del espejo deformante cuando aún tenía la obsesión de la coquetería. Ese plano es estupendo. Dura muy poco ese plano, es una pena, porque es tan estupenda la idea de que tenga un espejo deformante para verse sin deformar el personaje, que me hubiera gustado que durara un poquito más ese plano. Esa es una idea brillantísima. Lo que pasa es que era tan difícil de realizar que yo creo que hay un problema de que no consiguió realizarlo de verdad. Entonces te sugiere la idea y te da un poco la impresión. Pero Y eso que es el menos jorobado de todos los jorobados. Sí, sí. O sea que él tendría su complejo, pero casi ni se le nota la joroba, tiene que ponerse. Bueno, A lo que mí sí también, tiene- aparte de los planos esos que estáis diciendo, que yo decía al principio, la aparición en el espejo de Félix de Pomés no es de una película española del año 44, mucho menos, ¿no? Pero eso es impresionante, cuando él recoge el dinero de la taquilla. Y luego hay un plano que es muy sencillo, pero que yo creo que demuestra un poco la mirada de Neville y el talento que tenía como director de cine, que es cuando ya la pesadilla parece que llega a su fin y él aparece en una calle agarrado a unos barrotes. Eso es estupendo. Y Ya entonces agarra la a una gente señora. empieza a pasarle y tú estás como diciendo, venga, a ver si le creen ya de una vez y puede salir este hombre, porque sigue todavía aferrado. Ese momento de cómo él ha instalado la cámara y cómo la ha construido, Y yo le es un hombre pregunto, de mucho talento. seguro que no es un muerto. Le dice, señora. No, aparte que la idea es estupenda, que es una idea casi como las manos del tercer hombre, Claro. pero en chiste, porque lo que agarras de un tobillo a una señora que pasa por ahí. Hablando del tercer hombre, a mí hay un plano, ese violinista que está en la plaza, ese violinista ciego, Que empieza no la es ciego, película Que no es ciego, dice, no que es empieza la ciego. película ¿no? así. Eso a mí, hablando de otra Viena distinta, a mí eso me recuerda a la plaza que lleva el tercer hombre, donde iba el señor de los globos que desaparece. Que desaparece igual. Un poco el tratamiento espacial igualmente. Y también de nuevo el mundo subterráneo de las alcantarillas. Es anterior el de Vila. Esta es anterior. Es anterior, sí, pero a mí Y me luego lo no recuerda tenéis igual. la sensación de que lo que ha rodado en las calles, que es verdad, son las calles del Madrid viejo, por la noche parece decorado. Parece como los decorados de las películas Un de James Wan. escenográfico, sí. Claro, parece decorado, con lo cual Pero te eso hace posiblemente una será cosa... el granulado también de... No, yo creo que está hecho a posta, dice, para que cuando entres en el decorado Yo creo que no para te que se sorprenda note mucho, menos claro. el cambio, hay un tratamiento como utilizar Madrid como decorado. Un poco y incluso luego que deformado. los decorados pues haya menos, se choquen menos una cosa con otra, ¿no? Yo creo que ese es el elemento de transición, lo mismo que hay en el Madrid de los Austrias y el Madrid castizo y debajo hay ese Madrid judío. Hombre, si entonces y él hubiera tenido enigmático, más ¿no? posibilidades de que la fotografía que hizo Enrique Barreire le hubiera permitido más, que la emulsión hubiera sido mejor, Claro, trabajar ahí aquí, hubiera hecho pues que hubiera Bueno, en habido un esa época contraste mayor de estarían sombras. utilizando película gastada, vieja, Claro, lo de comprada a cuando van pedacitos, con las luces por la oscuridad lo hubiera Lo logrado cual hacer, indica que con claro. esa limitación de medios, en ese momento tiene muchísimo más mérito lo que ha conseguido. O sea, que eso de que era un cineasta descuidado y un mal técnico cinematográfico, Edgar Neville, es radicalmente falso. No, no.
El regalo del delfín cuenta la historia de Fanny, un delfín amistoso de hocico delgado y puntiagudo que vive a la entrada del puerto de Dingle, en el condado de Kerry, al suroeste de Irlanda. Vemos cómo progresa la historia desde su llegada en 1984, dada a conocer por unos pocos observadores interesados, hasta la afluencia de turistas en masa, como si de un circo se tratara, en el verano de 1990. Aunque se trata de un cuento emocionante y conmovedor, subyace también un aire de tristeza y de amenaza durante toda la película. Este delfín encantador, a quien llegamos a conocer íntimamente, es un ejemplar típico de su especie. Por eso el documental termina con un llamamiento a la protección de todos los delfines del mundo, no solo de Fanny. Mira extraño ahora esta isla. La luz intermitente descubre para tu deleite tierra firme en ese lugar. Permanece en silencio, pues por los canales del oído puede discurrir como un río el sonido del arrullo del mar. El regalo del delfín. Fue en esta preciosa ensenada de la bahía de Dingle donde vino el delfín. ¿Qué le hizo venir aquí? ¿Siguió sin más a unos pescadores de vuelta de los bancos de pesca, atraído por el ronronear de los motores? ¿O fue el esplendor de este recodo del suroeste de Irlanda, con la cordillera McGillicuddy al sur y las islas Blasket y el Cabo Slee al oeste, lo que le hizo abandonar su grupo? ¿Fueron tal vez las acogedoras cuevas del istmo entre Dingle y Bantry, donde un delfín ermitaño podría descansar plácidamente durante la noche? Nunca lo sabremos. Paddy Ferriter se jubiló de su oficio de pescador en 1970 y se mudó al faro solitario de la entrada al puerto de Dingle. Ha observado al delfín con la astucia y el ingenio propio de alguien que siempre ha mantenido un estrecho contacto con la naturaleza. Un buen día de junio. Debió ser la primera semana de junio del año 84. Vi fuera a mi delfín. Conozco muy bien a los delfines, ¿sabe usted? Se quedaba por ahí abajo. No subía ni salía a la superficie. Permanecía ahí justo enfrente del faro. Estaba justo enfrente. Algunos pueden decir que saben algo sobre él, pero la mayoría en realidad no sabe nada.
Solo le ven. Yo, y no es por presumir en absoluto, puedo decir que nadie conoce a ese delfín mejor que yo. Porque algunas veces, aunque no lo vea, sé que está ahí, sé que está en el agua. Sé que está bajo la superficie, probablemente a unos 30 centímetros. Por encima del agua puedo ver que está ahí. Durante 2 años nadie mencionó nada sobre él. No se fijaron en él más de lo que lo habría hecho si se tratara de una oveja muerta flotando en el agua. Es un delfín salvaje de hocico alargado. Su elegante cuerpo mide 3 metros de largo y pesa más de 300 kilos. Al ser un mamífero provisto de pulmones, puede permanecer bajo el agua unos 8 minutos antes de subir a la superficie para tomar aire por su abertura nasal. Puede nadar a una velocidad superior a los 37,5 kilómetros por hora y, a diferencia de los delfines en cautividad, pesca su propio pescado. Los delfines han desarrollado un sistema de ecosonidos, no muy diferente del radar, que les permite formarse una imagen por medio de los sonidos. Esto pueden utilizarlo en largas distancias para ayudarles a navegar y detectar a sus presas en los mares oscuros y turbios. El cerebro de los delfines tiene una estructura parecida a la del ser humano, pero es 1,5 veces mayor en tamaño. A diferencia del hombre, nunca han destruido nada y jamás han amenazado su propia existencia. Viven en armonía total con su entorno natural. Los delfines llevan existiendo 15 millones de años. Las redes de los pescadores suponen una gran amenaza para los delfines salvajes. Tuvo suerte de sobrevivir los 2 primeros años en que se nombró a sí mismo piloto de la flota local. Pero pronto quedaron encantados por su presencia y no pasó mucho tiempo hasta que le dieron el nombre de Fungi. Le observaban atónitos cuando emergía del mar saltando y nadando, un mensajero de un mundo ancestral. Incluso por sí mismo expresa la alegría de su propia existencia. Brian Holmes y Sheila Stokes llevaban 3 años buscando delfines en la costa oeste de Irlanda. Finalmente llegaron a Dingle en 1986 y oyeron hablar del delfín de la zona. Entablaron amistad con Paddy y su relación con Fungi comenzó. Encontramos el faro y vimos nadar al delfín solo, en el canal estrecho. Y naturalmente nos metimos en el agua de inmediato. Tuvimos la gran suerte de que la bahía de Dingle se encontraba muy en calma en ese momento. Había muy poca gente, así que prácticamente lo teníamos para nosotros solos. Tal vez sea esa una de las razones por la que los acontecimientos se desarrollaron tan rápido. Mantuvo la distancia durante 4 semanas, pero gradualmente se fue desarrollando una confianza.
A las pocas semanas de llegar nosotros a Dingle, el delfín se nos iba acercando bastante, a una distancia en que podíamos tocarle, pero todavía no nos permitía hacerlo. Los dos sabíamos que el primer contacto iba a ser muy importante y teníamos muchas ganas. Sabíamos que con el tiempo ocurriría. Intentamos no forzarlo, aunque siempre teníamos la tentación de tocarlo cuando estaba cerca. De modo que tuvimos que intentar controlarnos. No nos pareció adecuado acosarle, simplemente nos presentamos en el agua con la esperanza de que él hiciera el resto. Habría mucho más contacto físico, muy suave al principio, aunque se volvía muy escandaloso, especialmente durante el invierno. Desde entonces empezó, de hecho, a golpearnos, lo que pudo haber sido por accidente o bien otra manera distinta de establecer contacto físico. Pocas veces nos hizo daño, y cuando lo hizo siempre supimos que fue puramente por accidente. Nunca hubo animosidad ni nada parecido de su parte. De hecho, en 4 años y medio, nunca le he visto enfadado de modo que pudiera pensar que se tratara de un enfado. Después de meses de paciencia y de humildad, se forjó un vínculo extraordinario entre el delfín salvaje y el hombre. Se sienten privilegiados por jugar con este enviado de los mares. Definitivamente hay algo en los ojos del delfín. Hay calor en sus ojos, hay tal vez un matiz humano, o lo que yo interpretaría como un matiz humano en sus ojos. No es lo mismo que mirar a un perro o a un gato a los ojos. Tienes la sensación de que hay algo más. El contacto de la mirada parece ser más profundo que con otros animales. Puedes pasarlo fenomenal con él. Supongo que es como si volvieras a ser un niño de nuevo, al nadar y tener a esta inmensa criatura jugando y retozando a tu lado. Hemos tenido unas sesiones verdaderamente emocionantes, de haberlo pasado realmente bien. Al final él nos tocó primero. Se nos acercó por detrás y cuando quisimos darnos la vuelta ya había desaparecido. Pero un día, cuando estiré la mano, en vez de mantenerse a tan solo unos milímetros de la punta de mis dedos, vino flotando hacia mí y rozó su cuerpo contra mi mano. Podías sentir su nerviosismo al igual que el mío, porque se alejó y dio unos cuantos saltos y volteretas por la bahía antes de volver por más contacto. Desde entonces nos dejó tocarle muchas veces. Se encuentra en buena forma.
Me encanta estar en el agua cuando él está. Te produce una sensación muy tierna. Puede permanecer totalmente indiferente en algunas ocasiones, pero si aprendes a aceptar eso, te recompensará en las ocasiones en que desee estar contigo. Esos momentos son tan maravillosos que hacen que las veces en que se muestra indiferente y tal vez ausente sean tolerables, porque sabes que habrá otro día en que puedas estar con él.